Bueno, saludos a todos. El día de hoy voy a continuar con esta serie de videos sobre las prácticas de la materia de mecánica de materiales. Entonces, nuestra segunda práctica trata sobre el dibujo intermedio de piezas. Aquí, más que nada, el objetivo es de que podamos familiarizarnos con una que otra herramienta nueva, pero la idea es ver que si podemos hacer esta pieza un poquito más rápido que con la pieza anterior. El objetivo de la práctica en este caso solamente es que nos familiaricemos con estas herramientas intermedias de dibujo y ustedes van a tener que reportar las vistas superior, lateral, frontal e isométrica y contestar las preguntas que vienen en la retroalimentación para poder alcanzar su máxima calificación en la práctica, ¿no? La pieza que nosotros vamos a dibujar es esta pieza que parece como una perforadora con unos orificios y un slot aquí en el centro. Aquí podemos ver que tiene un agujero en este plano inclinado, que se ve inclinado en la lateral. Como ya he comentado, es necesario que veamos dónde está el origen de la pieza. Aquí el origen no es arbitrario, aquí la pieza se encuentra coincidente en una de las esquinas de la inferior izquierda desde la vista lateral, y desde ahí hacemos una extrusión a plano medio para poder hacer la forma bruta de esta pieza, ¿no? Como ustedes ya deberían de saber, si nos vamos hasta la parte de atrás de su manual de prácticas, vamos a poder encontrar nuestro dibujo de práctica, ¿no? Aquí dice dibujo de práctica 2 con todas las dimensiones. Bueno, para facilitarnos un poquito la interpretación de todo esto, voy a buscar aquí dentro de de mis herramientas del manual. Debo de tener aquí una copia del plano, así lo podemos ver mejor a la hora que estemos dibujando. Y para comenzar el dibujo en lo que abre SolidWorks, me gustaría con ustedes platicar sobre esto. Si ustedes pueden ver aquí en el plano tenemos varias vistas. Tenemos una vista superior, que sería esta. Tenemos la vista isométrica. Tenemos una vista frontal, o también le llaman ustedes plano alzado. Y tenemos esta vista lateral que se encuentra aquí, ¿no? Algo que les hice notar en clases que en teoría cuando nosotros estamos viendo este tipo de planos, no sé por qué ahorita se cerró esto, vamos a iniciar. Cuando estamos viendo este tipo de planos podemos encontrar estas vistas de sección, las cuales van a estar orientadas hacia una dirección. En esta vista de sección A podemos ver que desde esta línea la visión es desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces si buscamos esta sección A podemos ver esta parte, esta sección de la pieza, lo cual nos va a dar un poquito más de detalle sobre otras características y va a eliminar las características que no están sobre esta visión de la sección. Si yo pusiera invertida esta vista de sección, ustedes podrían alcanzar a ver detalles hacia arriba, de abajo hacia arriba, y a veces nos podemos confundir a la hora de que estemos interpretando este plano, ¿no? Aquí también tenemos una vista de sección que es la vista LL. Esta más que nada nos da información sobre las características que tenemos aquí sobre el agujero y sobre el slot, así que esta nos puede ayudar mucho al respecto. Entonces yo lo que les he comentado es de que inicien siempre desde una forma bruta que les permita remover material o planear cómo en un proceso de producción podemos ir removiendo ese material con pasos subsecuentes que nos impidan
hacer operaciones que pudieran entorpecer otro tipo de operaciones en este flujo hasta el producto final, ¿no? Entonces, para explicarme mejor, hay quienes podrían pensar que si hacemos la vista, si utilizamos las medidas de la vista superior, podríamos nosotros hacer un bloque que tuviera la vista como se ve aquí en la sección A. Entonces, si hacemos un bloque así y lo tratamos de extruir hacia arriba, utilizando el plano superior o el top, el problema que vamos a tener es que vamos a tener que hacer un corte un poco más complicado desde un plano lateral o desde otro tipo de plano. Entonces ahí sí estaríamos tratando de agregar pasos que no son necesarios, ¿no? Una forma de solucionar la forma en que podemos dibujar esta pieza es que vamos a crear nuestro sketch. Voy a utilizar la opción de croquis para ver los 3 planos, y yo creo que viendo el plano que les proporcioné, la mejor opción sería utilizar el plano derecho, ¿no? O el lateral, el right plane o lateral. Esta pieza nos está diciendo que el origen no es arbitrario, o sea, el origen está como que está orientado desde esta mera esquina de la pieza. Entonces vamos a dibujar el perfil de la pieza de una manera muy sencilla. Más o menos estamos viendo que esta pieza tendría una característica más o menos así. Hay que procurar que no tengamos algún tipo de relación entre líneas. A ver, vamos a dibujar esta acá. Aquí sí traté de crear una relación entre este punto y este, no se hizo, pero podemos unirlo para que tenga una coincidencia. Ya tenemos una forma bruta de la pieza que necesitamos, ¿verdad? Una herramienta un poco avanzada, no es avanzada en su totalidad, pero sí nos ayuda para cuando tenemos configuraciones. Es esta herramienta de ecuaciones donde podemos crear variables. Una de las variables que tenemos que crear debe de tener 95 milímetros. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ponerle la letra de esa variable, asignar el valor con sus unidades y siempre dar enter para poder avanzar entre cada columna y establecerla, ¿no? Cuando salga una palomita verde ya está establecida. Vamos a crear otra variable que es una longitud de 50. Ahí ya me dice que ya la puede reconocer, entonces lo voy a aceptar. Y voy a crear otra variable que en este caso, en lugar de ser una variable de algún tipo de longitud, vamos a crear una variable angular. Entonces le voy a poner 52.5 deja. Entonces ya tengo mis 3 variables para este dibujo. El uso de variables es muy útil para cuando una medida puede cambiar entre una configuración de pieza A y una configuración B. Entonces podemos nosotros ir cambiando eso. Vamos a hacer otras modificaciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya definir las medidas de mi pieza. Esta forma en que les voy a enseñar a hacer la pieza es una forma sencilla para que en un solo croquis pueda salir la mayoría de los componentes de esta pieza. Entonces, lo primero que me están diciendo es que defina la longitud de la parte de abajo con la variable A. Entonces le pueden poner aquí que esto es igual a, y seleccionan variables globales y seleccionan A. Le dan a aceptar, ya se aceptó esa variable. Y como es una variable aquí, va a aparecer una sumatoria. Eso va a distinguir las variables de las cotas normales. Ahora lo que necesitamos hacer es asignarle, por ejemplo, la distancia que existe entre esto y esto. El plano me está diciendo que yo debo de tener 10 milímetros. También me están diciendo que la distancia entre esta y esta debe de ser de 15. Otra variable que necesitamos, por ejemplo, es esta distancia. Esta distancia en el plano, si nos acercamos aquí al plano, miren. De aquí a acá tenemos 15. Entonces vamos a ponerlo. Lo voy a poner aquí. 15. Esta y esta
nos dice que tiene 20. Y ahorita vamos a hacer algo especial. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos la variable angular y tenemos una distancia de 20. Esto es un chaflán. O sea, para evitarnos hacer un corte de un triángulo que tenga 20 por 20 de lado, mejor hacemos un chaflán. Hay que seleccionar el ángulo distancia. Necesitamos que sea 20 milímetros. Y aquí podemos poner nuestro valor de variable, ¿no? A veces, cuando lo ponemos aquí, no nos deja poner la variable como tal. Aquí debería de ser como comillas a comillas. Si no vemos ningún cambio, no importa el valor, le podemos poner 45 deg, así. Vamos a seleccionar las líneas que se van a alterar. Ahí está. Vamos a dar a aceptar. Y como tenemos esta variable angular creada, que no es el valor que necesitamos, podemos darle doble clic. Y aquí ya podemos seleccionar la variable, que en este caso sería C. O sea, a veces desde los menús que tenemos a la izquierda no nos pueden salir las opciones de poner las variables. Entonces nosotros podemos crear la característica del dibujo con el menú que estamos utilizando y ya después cuando salgan las dimensiones las podemos modificar con variables, ¿no? Aquí nos hace falta un valor que sería este. Nos dice que es de 30 milímetros. Y con esto podríamos definir todo el plano. Ahora, hay algo que podemos hacer para ahorrarnos un paso. Necesitamos agregar una característica que es este eje. Si lo observamos aquí, va un eje que corre desde el inicio de la pieza o unos milímetros afuera del inicio de la pieza hasta el final de la pieza, unos milímetros después de esa pieza, ¿no? Se supone que la medida total de ese eje debía de ser de 110, ¿no? Entonces, para ahorrarnos pasos, crear un croquis sobre el plano lateral, lo que podemos hacer nosotros es poner aquí, donde debe de ir el círculo, le vamos a poner su dimensión. Me parece que la dimensión en este caso es 12. Entonces aquí le vamos a poner 12 milímetros. Listo. ¿Y cómo nos vamos a ahorrar el crear este croquis independiente? Bueno, vamos a ponerle extrusión. Y aquí donde está contornos seleccionados, voy a seleccionar solamente el contorno de exterior. Y vamos a omitir el círculo, ¿no? La pieza me está diciendo según el origen que debe de ser a plano medio. Y si nosotros observamos nuestro dibujo, lo que me está diciendo de esta pieza que la extrusión debe de ser de 100 milímetros. Entonces aquí le voy a poner 100 milímetros. 100. A plano medio, solamente seleccionando ese contorno ya tengo la pieza bruta, ¿no? Aquí está. Ahora para poder aprovechar y hacer el eje, puedo seleccionar de nuevo este contorno. Voy a hacer esta extrusión. Para empezar me tengo que fijar que tenga esta opción de fusionar en español, merge en inglés, activada para que el peso al final de la pieza coincida, ya que si hago una pieza sin esta opción, el material que intersecte al cuerpo que ya tenemos va a estar ahí sin desaparecer, intersectando a la pieza. Y como está ahí, como un material extra, va a alterar su peso final. Entonces aquí, en este caso, desde el centro, nosotros ya sabemos que la longitud total aumenta 10 milímetros. Aquí debería de ser. Pero aquí me está diciendo que va a seleccionar todo el croquis. No quiero todo el croquis. Voy a borrar la opción. Y lo único que voy a seleccionar es el puro círculo. Y así van a poder ver. Aquí tienen este eje en la posición donde debe ser, pero a partir desde el primer croquis, ¿no?
Con esto nos ahorramos el crear 2 croquis y pues eso también ahorra tiempo al final, ¿no? Algo más que necesitamos hacer es crear en este plano que tenemos aquí. Tenemos que crear agujeros, tenemos que crear un slot. Entonces, este es muy sencillo. Solamente me posiciono aquí, clic derecho, croquis, me voy a poner normal. En este caso de normal, a veces me puedo perder la noción de la orientación. Entonces vamos a abrirlo. Lo puedo orientar así, con espacio hago aparecer el cuadro de vistas y selecciono esto para que quede en la orientación que me gusta. Entonces ya tengo el sketch, el croquis como debo de tenerlo, entonces voy a crear 2 círculos. Estos círculos, para empezar, podemos intentar que tengan una relación de posición entre alguno de los puntos de los cuadrantes del círculo. A veces causa problemas, entonces lo voy a hacer así. Y voy a crear el slot. El slot también voy a procurar que no tenga ninguna relación más que la de que sea horizontal o vertical. Le doy una pequeña anchura. Estos valores que yo tengo aquí no me sirven. Ahorita los vamos a modificar, pero podemos ir poniendo las relaciones para ya definir las posiciones exactas. Entonces, la primera relación que necesito es de que este punto y este punto se encuentren orientados en lo que sería vertical, pero como la orientación de la pieza es distinta, le voy a poner horizontal. O sea, están quedando con esta orientación. Aquí mismo en nuestro sistema coordenado nos dice, ¿no?, que X va para abajo y usualmente X se asocia con la horizontal, ¿no? Entonces estamos bien. Entonces, si regresamos nosotros a nuestro plano, lo que necesitamos es poner una distancia entre esta línea y el centro de un círculo a 30 milímetros y después tenemos que poner las líneas sobre la horizontal. Entonces de aquí para acá debemos de tener 15. De aquí para acá tengo que tener 20. Entre estos dos puntos hay que definir la longitud del slot. Podemos seleccionar solamente la línea. Aquí, por ejemplo, me marca un error, pero es que porque ya tenía aquí la cuota de cuando la creamos. Entonces, nomás es modificar la cuota. Vamos a poner la distancia entre esto y esto de 20. Y ya va a estar casi en su totalidad ubicado. Lo que necesitamos ahora es definir los diámetros de los agujeros o de los huecos. Entonces aquí en los círculos seleccionamos los 2 círculos para ponerles una relación entre ambos y le voy a poner una relación de igual para que así le pueda poner solamente a uno el diámetro, en este caso serían 15. Y ya que tengo esto, ya tengo definido todo el plano, pero lo que me falta definir es la anchura del slot. Entonces el slot debe de tener 15 y no debe de ser de 8. Ahí está. Listo. Entonces con esto nosotros ya tenemos esta característica que podemos extruir o cortar por extrusión. Selecciono corte por extrusión y le voy a pedir que me la corte por todo. Me aseguro que la dirección de la extrusión sea hacia abajo. Y de esa manera ya puedo tener esta característica, ¿no? La siguiente característica que necesitaría tener es un agujero aquí y un corte en la parte de arriba. Entonces podemos crear un croquis en este plano. Me pongo normal. Me aseguro que sea lo que yo quiero. A ver, aquí está. Normal. Se supone que este agujero está orientado del lado derecho. Debe de estar justamente aquí en el punto medio de esta línea. Vamos a seleccionar la cota para ponerle una cota de
Aquí nos marca que esta característica debe de tener 15 de diámetro. Ahí está. Y aquí mismo, desde operaciones, podemos de una vez extruir. La extrusión debe de ser una extrusión no por todo, sino hasta la profundidad o blind en inglés. Y debemos de ponerle una profundidad de 20 milímetros. Nos aseguramos que la dirección de extrusión vaya hacia abajo. Y ya tengo esta característica. Ahora la otra característica que tenemos que hacer es este corte de arriba. Vamos a orientarlo. El corte de arriba puede ser muy fácil porque yo puedo agarrar un rectángulo. Puedo agarrar este rectángulo que son de dos esquinas. Entonces empieza en una esquina y termina en otra. Este en particular dice que esta línea que está aquí debe utilizar nuestra variable b. Ahí está. Y debemos de tener una distancia entre esta línea y esta línea de, me parece que aquí debe de ser de 10, vamos a verlo, de 10 milímetros. Y después tenemos que tener una distancia de aquí a acá, también de 10 milímetros, ¿no? Aunque no tengamos del todo definido cómo vamos a hacer el corte en esta característica, si nosotros observamos, este corte va a abarcar desde ahí, desde el plano del croquis hasta la otra superficie. Entonces vamos a ponerle aquí corte por extrusión. Vamos a ponerle en esas opciones hasta la superficie. Aquí en el recuadro rosa selecciono la superficie para que haga este corte cuadrado. Aquí no es necesario seleccionar el croquis porque ya lo tenemos seleccionado. Pero si tienen algún problema pueden seleccionar todo el rectángulo y pueden hacer el corte. Muy bien, aquí ya tenemos casi en su totalidad la pieza bruta. Nuestro plano me está diciendo en la sección L y L que tenemos redondeos de 2 milímetros, tanto en la parte de arriba de los agujeros como en la parte de abajo. Y también nos está presentando otra característica importante, que es este pequeño chaflán en esta esquina, que es de 10 a 45 grados, ¿no? Pues esto es muy sencillo. Usualmente lo que hacen es que desde un inicio en el croquis, algunos quieren hacer el croquis rectangular y en el rectángulo le recortan con un triángulo, pero no es necesario. Siempre que tengamos este tipo de características, estas las tenemos que hacer hasta el final del dibujo. Entonces aquí en operaciones podemos utilizar chaflán y voy a ponerle aquí que quiero agarrar esta esquina. Como es esta característica tiene las dimensiones estándar que pone SolidWorks, entonces tenemos que tener 10 y 45. Aquí lo podemos ver en nuestro dibujo que es de 10 y 45, entonces con seleccionar esto ya lo tengo. Y listo, ya tengo el corte, no tuve que crear un croquis extra. Y al final lo que tengo que hacer es utilizar la opción de redondeo. Y aquí en la opción de redondeo, la ventaja que tenemos es que podemos propagar el redondeo seleccionando las caras internas de los cilindros y de las partes cilíndricas del slot. Si selecciono esto, se va a poder ver que aquí se marcó en amarillo donde va a ir el redondeo, nomás que no aparece porque va a quitar mucho material. 10 milímetros quita mucho material, pero si le pongo 2 ya aparece el preview de ese redondeo. Selecciono selecciono esta cara y como les dije, si selecciono la cara interna de estos agujeros, pues me va a propagar el redondeo para ambos lados, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Bueno, al parecer está todo. Si no he fallado en alguna parte de esta práctica, lo único que tengo que hacer es seleccionar la aleación 1060, un aluminio 1060. Vamos a checar esta parte que dice que es un aluminio 1060 y debe tener 568.19 gramos para cumplir el objetivo de esta práctica. Entonces me voy a ir aquí a evaluar o calcular en español propiedades de masa y van a ver ustedes que aquí tengo marcado que la masa es de 568.19.
O sea, coincide en su totalidad. Espero que con esta práctica pudieran reforzar un poquito más el uso de las herramientas de SolidWorks. Es casi obvio que esta práctica no tiene muchas de las herramientas que ya son de nivel intermedio. Ya son las herramientas necesarias para poder empezar a hacer las prácticas de simulación, ¿no? Porque en simulación vamos a tener que dibujar geometrías para después configurar la simulación y obtener los resultados. Algo que puede a ustedes dificultárseles es crear las vistas. Como vieron hace ratito, si yo presiono espacio, yo puedo tener las vistas moviendo el cursor sobre nuestro cubo de vistas. Pero aquí también en nuestro menú de orientación podemos seleccionar las vistas de acuerdo a cómo pusimos los planos de nuestra pieza. Como utilicé el plano lateral como referencia para mi pieza, sí voy a tener orientada la pieza en las vistas tradicionales, ¿no? Aquí podemos ver la vista top, la vista frontal de la pieza. En este caso la vista frontal sería como que la parte de atrás. Vista inferior, podemos tener las vistas de la izquierda, la vista de la derecha, podemos tener una vista trasera. Y ya después, si quisiéramos una vista isométrica, pues selecciono aquí, ¿no? Si se me dificulta hacer esto con el espacio, pueden seleccionar control 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la isométrica. 8 me queda esta vista. Y ya hasta el 8 es la única opción que tenemos. A veces cuando tenemos dos vistas, por ejemplo, que la trasera está orientado con respecto a un plano, pero también puedo tener la frontal que está orientado al mismo plano. Si yo presiono la tecla a veces en algunas opciones dos veces, me va a poder cambiar la vista. ¿Ya ven? Aquí tengo una vista como superior y aquí tengo una vista desde la parte inferior, ¿no? Entonces, si espero que les haya gustado la forma en que se hizo esta pieza. Es más lo que yo hablé que el tiempo que nos fuimos haber tardado en hacerla. Entonces yo estimo que si ven este video que pueda durar 15-20 minutos, ustedes puedan terminarlo en 30 minutos la pieza y que con esto pues también puedan reforzar un poco sus habilidades de dibujo, ¿no? Entonces nos seguimos viendo en el siguiente video. Ya con esto completo la primera parte del manual. Algo que voy a hacer también con las prácticas es que las voy a reorganizar para que se adapten a la parte a la nueva revisión del manual de prácticas. Entonces me dio mucho gusto que vean este video y nos vemos después. Saludos.